Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18. Leo. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, yo voy a leer estos versículos que son 14 acusaciones que el apóstol Pablo hace a los judíos, ¿verdad? En particular a escribas y fariseos, y a todos aquellos que se quieran amparar bajo la ley. Entonces, esta es la acusación que Pablo hace, 14 acusaciones. ¿Podría ser más? Por supuesto, pero él hizo 14. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos se basaban en que tenían la marca de que eran hijos de Dios, que era el corte en el prepucio, ¿verdad? Eran circuncidados. Y tenían la ley, tenían los escribas y los fariseos. Y eso ya era lo absoluto para ellos. Ya en Deuteronomios, Dios dice que lo que tienen que hacer es circuncidar el corazón para tener una vida acepta delante de Dios. Y para comprender esto de Romanos 3 que vamos a leer, tenemos que leer por lo menos del capítulo 2, verso 18, hasta el capítulo 5, 21, que habla de la justificación por la fe en Jesucristo, no por obras. Entonces, es largo. Yo solamente voy a mostrar las acusaciones que hace el apóstol Pablo acá. ¿Y qué dice Pablo? Comienza así, como está escrito. Pablo no va a hablar palabras humanas, no va a hablar lo que él piensa, sino que Pablo lo que va a hacer, va a acudir a las escrituras, diciendo que, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, la palabra de Dios es inalterable y es por esta razón que Pablo acude a ella diciendo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo habla del pecado que ha afectado a toda la humanidad. Esto no es algo nuevo. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, que a lo largo de la existencia humana, desde Adán y Eva para acá, no hay justo ni aún uno. Salmo 14:1 y Salmo 53:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, la primera acusación que pronuncia el texto es que el ser humano es injusto. O sea, no hay justo ni aún uno. ¿Qué nos dice Job 9:2? Dice, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo lo hará? Es que Eclesiastés 7:20 dice lo siguiente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón, en su oración, cuando estaban dedicando el templo, en Primera de Reyes 8:46, reconoce que todos los hombres son pecadores, diciendo en la oración, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. En la oración incluyó eso. Hermanos, el propósito que la ley tenía era mostrar, evidenciar de que todos los hombres
son pecadores. O sea, la ley era para que los hombres reconocieran de que son pecadores, y la ley era para que todos callen delante del soberano Dios. Isaías 64:6 dice, Isaías 64:6 dice lo siguiente: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, como viento. Salmos 24:3 al 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Hubo uno en la historia, limpio de manos y puro de corazón. Nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos justifica. Su sangre vertida en la cruz del Calvario. Y es por Él que podemos ser justificados delante del Dios eterno y santo. Romanos 3:11 dice, prosiguiendo en Romanos 3: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo cita aquí el Salmo 14:2. Recuerden cómo está escrito: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí vemos otra acusación que hace el texto, que es la situación de ignorancia de la humanidad. Dios observó para ver si había algún entendido que le buscara, pero no lo halló. Y fue Dios mismo quien dio la sentencia de la búsqueda, diciendo: no hay ni siquiera un sensato. No lo hay. El hombre es insensato para entender las cosas de Dios. El versículo también nos dice que el hombre está alejado de Dios, diciendo: no hay quien busque a Dios. Esta es otra acusación del texto bíblico hacia la humanidad. ¿Saben por qué la humanidad pecadora se aleja de Dios? Pues porque el santo Dios es incompatible con el pecado del hombre. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? O sea, Adán y Eva se escondieron. Isaías 53:6 nos dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, camino que no conduce a Dios. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Prosigamos en Romanos 3:12. El verso 12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Estamos prestando atención? Son categóricos los versículos. Aquí, hermanos, tenemos otra acusación más. Pablo cita aquí el Salmo 14:3, diciendo, recuerde que Pablo viene diciendo cómo está escrito. Él va a hablar de lo que está escrito, porque los judíos se pensaban que por cosas exteriores ellos iban a ser justificados. Pero la palabra dice esto. Es eso lo que está haciendo Pablo. Que la palabra los redarguya. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí la palabra que usa Pablo es egetklian, o sea, desviarse, se desviaron. Aquí el texto nos habla de un extravío causado. Aquí el texto no habla de un extravío causado involuntariamente, sino del extravío de aquel alejamiento voluntario. Es un alejamiento voluntario de Dios.
y personal. Habla de la opción que hicimos voluntariamente para alejarnos de Dios. Recuerden que es una acusación a los judíos que pensaban que por la ley se iban a justificar delante de Dios y por el corte en el prepucio, o sea, la circuncisión. Así que el hombre voluntariamente se apartó del camino de Dios. Voluntariamente. Dice Isaías 53:6 que cada ser humano trazó su propio camino y así se desviaron voluntariamente de Dios. El hombre voluntariamente se acerca de Dios. Y no piense que voluntariamente se acerca a Dios. Es Dios que lo atrae. Es Dios que le sale al encuentro al hombre. El hombre por sí solo no puede hacer nada. Salmo 53:3 dice lo siguiente: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo es categórico, cita las Escrituras para mostrarle a estos, como dijo Jesucristo, sepulcros blanqueados, que por ritos exteriores nadie llega a Dios, nadie se salva. Malaquías 2:8 les dice a los judíos: mas vosotros os habéis apartado del camino. El texto de Romanos 3:12 dice también que todos los hombres se hicieron inútiles. O sea, que esta inutilidad hace que el hombre sea incapaz de hacer y obrar lo que es bueno. O sea, la idea de inútiles es que algo se ha echado a perder. Y es así que se hace inútil. Es como que usted deja un pedazo de pan, carne o algo, ahí se echó a perder y ya es inútil. Ya no sirve. Es inútil, hay que desecharlo. O sea, se han hecho inservibles. Hermanos, el hombre pecador es inútil, inservible para el santo Dios. El Salmo 14:3 dice: se han corrompido, corrupción, podrido, en un estado putrefacto. Romanos 3:12, prosiguiendo Romanos, nos dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno. La palabra dice que todo lo bueno procede de Dios. Si algo bueno hacemos es porque es de Dios, no nuestro. O sea que el ser humano es un obrero, un obrador, un hacedor de maldad. El ser humano fue, es y será incapaz de cumplir la ley, que es buena. La ley es buena. La ley hace demanda. ¿Quién las cumplirá? ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice lo siguiente: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque la produce Dios, la produce Cristo, no la producimos nosotros. Nosotros somos inútiles sin Dios, incapaces de producir algo bueno. Solo Dios y en el obrar de nuestra vida podemos producir algo bueno. ¿Quién preparó las buenas obras de antemano? Dios. ¿Quién hace que andemos en las buenas obras? Dios. ¿Quién da el querer y el hacer? Dios. Nada es nuestro. Romanos 3:13 dice lo siguiente: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. El pecado hace que los hombres sean sepulcros. Pablo cita aquí el Salmo 5:9, que dice, recuerde que Pablo dice, como está escrito, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son
maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja. Hermanos, el sepulcro es aquella figura de corrupción que hay en su interior. Olor a podrido, líquidos malolientes, gusanos, oscuridad, negrura, pero eso sí, pintados de blanco por fuera. En Mateo 23 hay unos cuantos ayes. Ay. Cuando usted va a Mateo 23 hay unos cuantos ayes. Y el Señor Jesús utiliza esta figura del sepulcro para dirigirse a escribas y fariseos, diciéndoles en Mateo 23, 27 y 28 lo siguiente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, ciertamente se muestran justos a los hombres, pero que por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad. Mateo 12, 34 nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca de los hombres. Prosigue Romanos 3:15 diciéndonos que el hombre y la mujer con su lengua engañan. Esto se refiere a la práctica constante, no ocasional. El ser humano promueve los engaños. Dice Proverbios 18:8 que las palabras de los chismosos son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Satanás promueve la mentira, los chismes, los engaños, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 3:13 nos dice, hace otra acusación diciendo que veneno de áspid hay debajo de su lengua. Recuerden, hermanos, que Pablo utiliza la escritura para hablarle a los hombres. Pablo comenzó diciendo, ¿cómo está escrito? No hay nada nuevo. Pablo cita desde atrás de la historia, de los textos de ellos, y lo trae. Lo nuevo es que lo cita otra vez. Eso es lo nuevo. Y Pablo aquí está citando el Salmo 143, o sea, Romanos 13:3 es una cita de Salmo 143 que dice así: aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, lo que está diciendo es que el ser humano es destructor. Prosigamos, Romanos 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí la acusación es de maledicencia y amargura. Maledicencia es maldecir. La palabra dice bendecir, no maldecir. Aquí Pablo acude a citar el Salmo 10:7, en donde dice: llena está su boca de maldición y de engaño, y fraude debajo de su lengua. Hay vejación y maldad. Hermanos, ¿cuál es nuestra forma de expresarnos, de hablar? ¿Cuál es nuestra forma de hablar? Dice Lucas 6:45 lo siguiente: que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca lo malo. O sea que el hombre tiene las dos cosas, pero tiene la posibilidad de escoger qué sacar de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, hermanos, juntamente con la maledicencia, la maldición, o sea, con el maldecir, se encuentra la picrías, o sea, amargura. Picría, la amargura. ¿Qué crías? Amargura. Eso no hay un cantito.
nos dice Hebreos 12:15 lo siguiente. ¿Rimó o no rimó? Se aproximó. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, Pablo está escribiendo toda esta sección de la carta a los romanos a aquellos que querían justificarse por la ley y en particular por la marca de la circuncisión. Soy judío. Sé que se mostraron o algo ahí, en fin, soy judío. En fin, desde Romanos 2 al 18 hasta Romanos 5:21, Pablo enseña que nadie pudo, ni puede, ni podrá salvarse por la ley. Dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:4 lo siguiente, y presten atención a este versículo. Y esto mucho para lo que se basa en el Antiguo Testamento, para adoctrinar a las iglesias, que lo escuchen bien, aquel que está escuchando el audio. De Cristo os desligaste, o habéis caído, dice alguna. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que quiera justificarse por el Antiguo Testamento, por la ley, no lo puede hacer, porque el ser humano no puede cumplir esa norma tan elevada, no la puede. De ahí que viene Cristo, de ahí que Dios envía a su Hijo. Quien quiera hacer eso, vivir por el Antiguo Testamento, de la gracia cayó. Es como decir un rechazo a Cristo, la obra que hizo Cristo. Y dice Gálatas, sigue el versículo 5, pues nosotros esperamos por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de justicia. ¿Quién es? Jesucristo. Si nosotros nos basamos en la ley, si nosotros nos basamos en el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que había de venir, terminamos rechazando al verdadero y solo nos quedamos abrazando la sombra, que es el Antiguo Testamento, y lo verdadero que es Cristo, la gracia que se hizo presente en la historia. ¿Quién es la esperanza de la justicia? ¿Quién es el justo? Jesucristo. Hermanos, no nos desvinculemos de la gracia dada por Dios en Jesucristo. Y esto en particular para los que puedan estar escuchando el audio o el video. Gálatas dice, de la gracia habéis caído. Porque es un rechazo directa o encubiertamente a Cristo. Romanos 3:15 prosigue diciendo Pablo, sus pies se apresuran para derramar sangre. Tengan presente que Pablo le está hablando, escribas y fariseos y aquellos que querían abrazar la ley, que escribas y fariseos y muchos que se basaban en el Antiguo Testamento fueron los que estaban corriendo detrás de Jesucristo para matarlo. Sangre inocente. ¿Acaso Pablo está diciendo que los hombres son sanguinarios? Afirmativamente. Dice Isaías 59:7 lo siguiente, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebranto hay en sus caminos. Hermanos, el mal de la humanidad es la lógica progresión o el proceso del pecado de la humanidad. El hombre amó más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre y la mujer se han alejado de Dios. El germen del homicidio está alojado en el hombre pecador. David dijo en el Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ayer nos enteramos de una noticia. Gente armada a los disparos
disparando para cualquier lugar, terminó con la vida de 2 personas. Homicidas, o están sin Dios. Una sociedad sin Dios lleva a todo esto, a destrucción. Hermanos, ¿qué hizo la primera persona que nació después de la caída de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo? Dice Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la historia. Y de aquí no paró. Ya de arranque de la historia humana, un humano mató a su hermano. Si damos un vistazo a toda la historia humana, vamos a ver sangre derramada por todos lados. El pecado. Hermanos, ya desde Caín hasta hoy, la historia humana nos muestra días salpicados de sangre, noches con charcos de sangre. Hermanos, ¿sabe cuál es el calificativo para la humanidad? El hombre es un sanguinario, la mujer es una asesina. Corren presurosos para derramar sangre. Hermanos, el asesinato, el homicidio se ha vuelto tan normal, es tan común en la sociedad, que ya ha dejado de llamarnos la atención y que ya lo consideramos como un mal más dentro de la sociedad. Es algo más que pasa en la sociedad. Ya no nos aqueja, ya no nos duele, porque nos hemos acostumbrado a escenas de sangre todos los días. ¿Hasta cuándo ocurrirá esto? Esto sucederá, hermanos, hasta Apocalipsis 6:4, que dice: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Recuerden que los hombres abrazaron al que le prometía la paz falsa. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Se van a matar unos a otros hasta que venga nuevamente Cristo. Y culmine con esto. Romanos 3:16 dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Hermanos, el texto literalmente dice que en él, o los caminos del hombre, eligieron transitar en este mundo para sí mismo. O sea, es como aquella frase que se dice popularmente: yo vivo mi vida a mi manera. Pues es una forma de vivir sin Dios, que solo trae, observemos esto, quebranto, desventura. O sea, literalmente dice, el texto acá de Romanos, que dice quebranto y desventura, literalmente dice calamidad, ruina y miseria. Hay quienes han dicho que mientras el hombre avanza en la ciencia, o sea, de conocimiento y desarrollo, la humanidad estará mejor. Son falacias estas. Guerras en Ucrania, conflicto en Ecuador, ahora. El asesinato de un ministro en China, ahora, en vivo, en la calle. Es un acto público, venta de drogas aquí en la periferia de donde nosotros vivimos. Algunos vecinos aquí, en donde nosotros vivimos, a escopetazos con otros vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Muestran la realidad de la distancia de la cual el hombre se encuentra de Dios. Hermano, la historia verifica que el progreso de la ciencia trajo cierto progreso, pero conjuntamente con ese progreso científico se multiplicó la maldad. Hemos progresado, sí, bastante en la maldad. ¿Por qué vino el diluvio? Pues por la maldad en los días de Noé.
se multiplicó. ¿Qué dice Mateo 24:7? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Esto para los que dicen que a medida que la ciencia avanza estaremos mejor. A medida que estemos mejor económicamente estaremos mejor. Sentido común. Un ladrón ve a otro que está mejor económicamente, lo va a robar. Es una falacia. Porque el ladrón quiere robar. Y si ve a otro que está mejor, le va a querer saquear. Y Mateo 24:37, ¿qué nos dice? Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, de Jesucristo. Cuando venga, toda esa corrupción va a haber. Peor aún. El hombre ha olvidado a Dios en sus vidas. Lo ha desplazado por trivialidades. Y esta es la razón de su fracaso humano. En los días de Noé, Dios le dio, por intermedio de la predicación de Noé, 120 años de gracia para que se refugiaran en el arca de la salvación. Solo 8 se salvaron. Solo 8. 120 años predicando Noé. Solo 8 acudieron al arca y por misericordia de Dios. ¿Cómo murieron? Abnegados en el agua, en el diluvio. Prosigamos, Romanos 3:17. Y no conocieron camino de paz. Aquí Pablo toma la cita bíblica de Isaías 59:8 que dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Pablo habla de la ausencia de la paz en los hombres y mujeres que están lejos de Dios y de su Hijo Jesucristo, el único justo. Isaías 48:22 nos dice lo siguiente: no hay paz para los hombres, dijo ¿quién? Dios. No hay paz para los hombres, dijo Dios, porque están alejados de Él. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Hermanos, hoy es igual que en los tiempos de Jeremías. Dice Jeremías: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Pero no hay paz. Son mentiras. Hermanos, puro engaño hay sobre la tierra hoy. Hermanos, dice el texto de Juan 14:27. Esto es categórico, lo que dijo Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Prosigamos, Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, esta última acusación que hace el texto bíblico pone a los hombres y mujeres en la condición de impíos, ya que no tienen respeto, reverencia hacia Dios. Es esta irreverencia a Dios que conduce a la ruina absoluta de la humanidad. Si el ser humano no respeta a Dios, le aseguro que tampoco lo hará con su prójimo. Hermanos, el no tener temor de Dios trae como consecuencia todo lo que hemos venido hablando y observando anteriormente. Todas esas acusaciones, que son algunas que Pablo dice. ¿Sabe cuándo se tiene temor, o sea, reverencia de Dios y el respeto hacia Dios? Pues cuando el hombre acepta, comprende, entiende el sentido de la soberanía de Dios, la perfecta santidad de Dios, la perfecta justicia de Dios, la infinita misericordia de Dios, y que todo esto produce en el fuero interior de los hombres, en el corazón, en la mente, en el alma, el temor de Dios.
de ofender a Dios. O sea, cuando el hombre se da cuenta de que está ofendiendo a Dios, ahí puede cesar la maldad. Porque el hombre está reconociendo la soberanía, la santidad de Dios. Si el hombre lo reconociere, al no reconocerlo, al alejarse de Dios, todo el mal existente. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, todas las anteriores acusaciones que Pablo hace, citando texto bíblico, muestran la ausencia del temor hacia Dios en los corazones de la humanidad. Es la misma historia que toma registro a lo largo de toda la historia de la humanidad de la ausencia del temor de Dios en los corazones de los hombres. Violencia por aquí, por allá, violencia más allá y más lejos también. Todo esto habla de la ausencia de Dios en la vida de las personas. Muchos dirán, si Dios existe, ¿por qué todos estos males? Pues porque los mismos que hacen esta declaración no tienen a Dios. Hermanos, la religión despojada del dador de la vida, o sea, del Señor Jesucristo, no restaura las vidas de los hombres y mujeres. Solamente conducen a una supuesta piedad, o sea, a una piedad de apariencia o a una aparente piedad. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tremendo. Jesús es el único que nos justifica. Solamente Él. Voy a proseguir leyendo hasta acá las acusaciones de Pablo. Romanos 19 al 26 voy a leer. No voy a explicar nada, solamente voy a leer. Romanos 19 al 26. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, quien pueda ir a Samuel 23, que lo haga prontamente. Segunda de Samuel 23. Y si alguien tiene una voz audible, que pase aquí a leerlo también. Segunda de Samuel 23. ¿Lo lee alguien o lo leo yo? ¿Hay alguien que quiera venir a leerlo?
Segunda de Samuel. Dijo voz audible, no había tenido voz audible. Con voz audible. Tengo otra versión. No importa, léalo. Ahí voy. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor. David, el hijo de Jesé, el hombre a quien Dios ha enaltecido, el rey escogido por el Dios de Jacob, el dulce cantor de himnos de Israel, ha declarado: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, su palabra está en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, el protector de Israel me ha dicho: el que gobierne a los hombres con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora, como la luz del sol en una mañana sin nubes, que hace crecer la hierba después de la lluvia. Por eso mi descendencia está firme en Dios, pues Él hizo conmigo una alianza eterna, Amén. totalmente reglamentada y segura. Él me da la victoria completa y hace que se cumplan todos mis deseos. Amén, amén. Hermanos, yo lo voy a leer en mi versión y si usted puede acompañarme en mi versión, creo que va a salir bien. Dijo David, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Dios me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, será como el sol al mediodía, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Por qué? Porque ha hecho conmigo pacto eterno. Dijo David, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Dios me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, Jesucristo, uno que gobierne en el temor de Dios. El Señor será como la luz de la mañana, será como el sol al mediodía, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, porque ha hecho conmigo pacto eterno. Será como la luz de la mañana,
será como el sol al mediodía, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Por qué? Porque ha hecho conmigo pacto eterno. Hermanos, que Dios les bendiga. Meditemos en la palabra del Señor, en todos los versículos y en este cántico que son versículos, que es la promesa del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.